Así comienza Temas del Día. Qué placer acompañarles. De inmediato entramos en materia con la pregunta del día que les proponemos. Aquí está. La gira del presidente Alberto Fernández por Europa tiene como telón de fondo una inmensa deuda con el FMI heredada de 4 años del macrismo. Un dato, la deuda externa de Argentina equivale al 90% del PIB. Te preguntamos, ¿se podrá pagar? Esperamos tu respuesta al final de Temas del Día. Allí la pregunta. En el marco de su gira por Europa, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo un encuentro con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Más de nuestro primer tema del día, a continuación. Francia estará a su lado y trabajará junto con el Fondo Monetario Internacional y otros socios para ayudar a Argentina a regresar al camino del crecimiento sostenible de la deuda. La situación económica de su país es, por supuesto, una cuestión de preocupación y compromiso para nosotros, y siempre hemos apoyado los esfuerzos para estabilizar su economía integrándola en la comunidad financiera internacional, y continuaremos haciéndolo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, agradeció el apoyo de su homólogo francés, de Emmanuel Macron, en torno a las negociaciones con el FMI. Me da una enorme alegría que antes de que empecemos a hablarlo, usted exprese nuestro apoyo en el fondo, su apoyo a nosotros en el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros eso es muy importante. Resolver el tema de la deuda es una condición necesaria para poder crecer. Y el Fondo Monetario tiene que esta vez escucharnos y ayudar nuestra propuesta. Revisemos lo más resaltante de la gira del presidente argentino por Europa en busca del apoyo para renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, con la inmensa deuda con el FMI. El 3 de febrero, durante su estancia en Italia, el presidente argentino se entrevistó con el Papa Francisco en el Vaticano durante 44 minutos. Los medios destacaron la cordialidad en el trato entre el pontífice y Fernández. Posteriormente se reunió con el primer ministro Giuseppe Conte en el Palacio Chigi, más tarde con el presidente de la Nación, Sergio Mattarella. Allí en Italia también sostuvo una reunión con el director general de FAO, con Yu Yun, quien se manifestó a favor del programa argentino contra el hambre. El mismo 3 de febrero, Fernández llegó a Berlín para entrevistarse con la canciller del país, Angela Merkel, quien compartió la necesidad de alcanzar un acuerdo para pagar la deuda que no afecte al pueblo argentino. El presidente argentino también se reunió con los ejecutivos de Volkswagen, quienes anunciaron grandes inversiones en sus plantas en el país sudamericano. Además, el 4 de febrero, Fernández se entrevistó con el rey de España, Felipe VI. Antes se había visto con Pedro Sánchez en Madrid, quien también expresó su apoyo al pueblo argentino para levantarse de esta crisis. Algo importante para destacar, el asunto de fondo, datos de la deuda externa argentina. Vamos a revisarlos. La deuda externa argentina asciende a 311.000 millones de dólares, de los cuales 44.000 millones adeudan al Fondo Monetario Internacional, una deuda adquirida por el gobierno del presidente Macri, expresidente Macri. La deuda externa equivale a cerca del 91% del Producto Interno Bruto argentino. El monto a renegociarse de aquí al 31 de marzo, según los objetivos del gobierno, es de unos 195.000 millones de dólares, es decir, 57% del PIB, correspondiente a la deuda pública con bonistas privados, organismos bilaterales y multilaterales. Ese es el tamaño de la deuda argentina. Vamos hasta Argentina con más detalles y nuestra corresponsal Carolina Silvestre. Carolina. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de Telesur. Y efectivamente, tras haber obtenido dictamen favorable en las comisiones de Presupuesto, Hacienda y Finanzas de la Cámara Alta, el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Nacional sobre la sostenibilidad de la deuda externa pública bajo legislación extranjera se está tratando en el recinto en la Cámara de Senadores de la República Argentina. Se espera que, como la semana pasada se votó en la Cámara Baja, obtuvo media sanción, casi unánime fue la votación favorable para este proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento argentino.
Bueno, pues bien, hoy en el Senado se espera que también el apoyo sea unánime para esta herramienta imprescindible, de acuerdo a los legisladores en sus intervenciones, para el ministro de Economía, a fin de que pueda renegociar la forma, y no solamente la forma en que va a pagar la Argentina su deuda externa, sino además también las condiciones. Esa era una de las cosas que más destacaron los senadores oficialistas en sus intervenciones. Recordemos que Alberto Fernández se encuentra de gira aún por Europa. El último país que está visitando es Francia. Ya se reunió con el presidente Emmanuel Macron, y tanto en Italia como en España, como en Francia, y también el Papa Francisco, porque recordemos que visitó también al Papa Francisco, le dieron un apoyo contundente al presidente argentino para poder renegociar la deuda externa. En el mismo sentido, en el día de ayer, el Fondo Monetario Internacional parece haber escuchado a los senadores de la República Argentina y emitió un comunicado de prensa diciendo que va a apoyar a la Argentina en esta renegociación de la deuda externa. Volvemos con ustedes a este. Gracias, Carolina. A propósito del último punto que nos planteaba, que nos detallaba nuestra corresponsal en Buenos Aires, hablamos de eso y profundizamos. Representantes del gobierno argentino, del Fondo Monetario Internacional, su directora, dialogaron sobre la reestructuración de la deuda que tiene el país suramericano con esta institución financiera mundial. En la reunión que se realizó en el Vaticano asistieron el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, y la directora gerente del FMI, Cristina Georgieva. Guzmán calificó de constructivo el acercamiento entre ambas partes, mientras Georgieva expresó que el Ejecutivo argentino debe aplicar políticas que garanticen la reestructuración exitosa de la deuda con el FMI. Entre tanto, el Papa Francisco, quien tuvo una participación no programada, llamó a activar mecanismos de solidaridad con países endeudados con el propósito de proteger a los sectores más pobres, evitar la ruptura del tejido social. Y a propósito de este asunto, aquí está la pregunta del día. La gira del presidente Alberto Fernández por Europa tiene como telón de fondo una inmensa deuda con el FMI heredada de 4 años del macrismo. Un dato, la deuda externa del país equivale al 90% del PIB. ¿Se podrá pagar? ¿Ustedes qué opinan? Ahí tenemos la pregunta, esperamos sus respuestas. Así nos vamos a una pausa con esta invitación. Hoy Telesur te invita a ver En Clave Política, un programa de análisis político para seguir el pulso en América Latina, descifrar los acontecimientos que están en este tablero político de nuestra región. Nos acompañará para ello Raúl Delgado Huiz, doctor en Ciencias Sociales. Abordaremos desafíos de la migración en Centroamérica y México. Los horarios ya lo verán en pantalla: 20:30 horas de Bogotá, 21:30 horas de Caracas, 22:30 horas de Buenos Aires. Solo por esta pantalla de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Volvemos con nuestro segundo tema del día. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el programa Pulso de la Salud, un informe con el cual detalló la adhesión de los estados al programa de atención médica gratuita durante su conferencia de prensa matutina este martes. López Obrador además aseguró que a partir de hoy la ciudadanía sin seguridad social debe recibir atención médica gratuita en el tercer nivel o en especialidades si es necesario. El objetivo es la gratuidad, o sea, mejorar la calidad de los servicios y que se garantice el derecho a la salud gratuito. Y en todo, o sea, no cuadro básico de medicamentos, sino que se atienda completo, que cuestan mucho las operaciones, que hay equipos que se requieren, que son muy costosos, medicamentos muy costosos. Es la salud del pueblo. Vamos a garantizar que no falten los recursos. Y en el caso de ellos que no aceptaron la integración completa, el acuerdo es que se les entrega su presupuesto sin condición.
Informa Andrés Manuel López Obrador, además, que se entregarán cerca de 240 millones de dólares a institutos de salud que cobrarán cuotas de recuperación. Detallamos este hecho y reacciones desde México con Eduardo Martínez. Eduardo, ¿cómo estás? Adelante, muy buenas tardes. Hola Tatiana, qué gusto acompañarte ahora en este programa de temas del día. Pues sí, un tema bastante complejo, el de la salud aquí en México, sobre todo por este nuevo modelo que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Esta es la nueva forma que ha propuesto el gobierno, en donde la idea es que se centralicen todos los gastos en materia de salud del país, es decir, será el gobierno federal quien tendrá a su cargo el manejo de los dineros para que se pueda garantizar la gratuidad tanto de los medicamentos como de la atención a los pacientes. El sistema público de salud en México, Tatiana, está dividido en tres. Uno que tiene que ver con la atención inmediata y para, digamos, aquellos asuntos que no son de tal gravedad. Después, un segundo nivel en donde ya se atienden algunas especialidades y también algunas operaciones y ciertos estudios que requieren algunos padecimientos. Y un nivel 3 que ya es de alta especialidad. Es decir, ahí se integran algunos institutos como el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Nutrición, de Oncología, de Psiquiatría y todas estas especialidades que requieren un poco más de gasto y donde los pacientes tienen que realizar aportaciones o pagos por la atención de acuerdo a su nivel socioeconómico. Tatiana, cabe destacar que el presidente lo que está trabajando ahora es en que todos los niveles de atención en materia de salud sean gratuitos para toda la población. Estamos hablando que dentro de los llamados gobiernos neoliberales se habla de que más de 50 millones de mexicanos no tenían acceso a ninguno de estos tres niveles de salubridad. Es por eso que el gobierno ahora toma en sus manos los recursos y ha destinado un importante esfuerzo para que a partir de ahora se pueda garantizar ese derecho a la salud. Sin embargo, Tatiana, cabe decir que hay 5 estados donde gobierna el Partido Conservador Acción Nacional que el día de ayer decidieron no adherirse a este plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también hay otros 4 estados que tampoco han decidido continuar con o firmar este convenio que les permitiría obtener los recursos desde la federación para que sea el gobierno federal el que se encargue de los temas de salud. En este caso, los gobiernos estatales recibirán los recursos que estaban programados y serán los estados los que tendrán que garantizar la gratuidad de los servicios. Cabe decir, Tatiana, que en este caso el gobierno ha sido muy enfático en señalar que el tema de los recursos y el manejo de los recursos en manos de los gobernadores había sido un desastre porque se utilizaban incluso para otros rubros que no eran precisamente la atención a los enfermos en los estados, y es por eso que muchos de los ciudadanos se habían quejado de que no había ni medicamentos ni tampoco consultas, además de la corrupción que se había generado en torno al uso de estos recursos. Cabe decir, Tatiana, que el gobierno, por ejemplo, el día de hoy decía el presidente que se había incluso hecho tan mal uso de estos recursos que en algunas ocasiones se habían inaugurado hospitales por parte de los gobernadores de los estados sin equipamiento y que incluso en alguna ocasión solamente se había inaugurado la fachada de un hospital para poder justificar el uso de recursos que se les habían otorgado desde la federación. Eso es lo que se quiere evitar ahora por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la creación del Instituto Nacional para la Salud para el Bienestar, y es en eso en lo que se está trabajando ahora mismo. Sin embargo, pues todavía hay algunas resistencias en el caso de los gobernadores del Partido Acción Nacional, quienes han señalado que no estarán adhiriéndose, sobre todo porque les preocupa que ellos no tengan el control precisamente de los recursos y tampoco puedan garantizar la gratuidad. Sin embargo, estamos hablando que se trata de 23 estados los que ya han firmado adherirse, y también estos convenios de gratuidad y también de manejar los recursos junto con la federación
para que haya un mejor aprovechamiento. Ese es el objetivo, Tatiana. Habrá que ver más adelante cuál es la situación y cómo se manejan estos recursos. Hay varias situaciones en el tema de salud, porque por un lado se habla de medicamentos, por un lado se habla de equipo, pero también se necesitan muchísimos recursos, lo ha dicho el presidente, que incluso se ha comprometido a que se utilicen los recursos del avión presidencial que se compró por el expresidente Felipe Calderón y que usó el entonces presidente también Enrique Peña Nieto, y que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido vender por considerar que se trata de un lujo y de un artefacto bastante suntuoso que no se ha podido vender debido a las características tan extravagantes que tiene ese avión presidencial. Con la venta de ese avión se estarían equipando los hospitales y se estaría comprando también insumos médicos para poder atender a la población, y el presidente ha dicho que si no se vende en esta semana, entonces se realizará una rifa entre la población, quienes podrán participar pues comprando un boleto que en pesos mexicanos costaría unos 50 pesos, algo así, unos 500 pesos, estamos hablando de unos $25 más o menos, Tatiana. Esta es la situación que hay en México ahora con el tema de salud, y sobre todo este gobierno buscando de dónde para poder satisfacer pues las necesidades en materia de servicios médicos para los mexicanos. Eduardo, tremendo desafío para el gobierno, sobre todo cuando se le incluye la política. Con respecto a lo del avión, lo que me pregunto es quién se lo gane, dónde lo va a estacionar. Como complicado. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy bien, vamos ahora con nuestra imagen del día que nos lleva hasta Chile. Violeta Parra, cantautora, artesana, cultora, decidió cambiar de paisaje hace 53 años. Gran divulgadora de la música popular y de su país, una de las voces más importantes de las luchas chilenas y latinoamericanas. Revisamos ahora otros temas que son noticia a través de nuestros corresponsales. Freddy Morales. Carlos Mesa y Fernando Camacho, candidatos a la presidencia, reclamaron a su socia política en el golpe de Estado del 10 de noviembre, presidenta de facto y candidata presidencial Yanine Áñez, por competencia desleal al utilizar al Estado para realizar su campaña electoral. Avanzamos. Vamos ahora con Chile y Paola Dragni. Sigue la tensión por el rechazo a la prueba de selección universitaria en Chile. El movimiento estudiantil denunció la detención ilegal de estudiantes por parte de carabineros. Avanzamos ahora con André Vieira desde Río de Janeiro. Huelga, trabajadores de la petrolera Petrobras están en paro nacional desde el último sábado. 17.000 petroleros movilizados en 12 estados de Brasil. 5 directores de la FUD Brasil ocupan una sala de la sede de la empresa. Ahí está además con estas etiquetas y esto nos dice André Vieira. 5 días sus trabajadores están en paro en todo el país. Ya son 17.000 trabajadores que están sumados a esta movilización que ya es realizada en 2 estados aquí de este país. Ellos están en este paro principalmente, la primera cosa, para exigir que la empresa Petrobras suspenda inmediatamente el despido masivo de cerca de 1.000 trabajadores de una fábrica de fertilizantes en el estado de Paraná y que también termine con este cierre de esta fábrica de fertilizantes. Además de eso, también ellos exigen que la Petrobras regrese a los acuerdos, al diálogo con los trabajadores para que se haga cumplir el acuerdo colectivo de trabajo firmado por esta empresa con los sindicatos el año pasado, pero que esos trabajadores están justamente denunciando que la empresa no está cumpliendo con esos acuerdos realizados el año pasado por intermedio de la justicia. Así que esos trabajadores permanecen movilizados y aquí en Río de Janeiro 5 directores de la Federación Única de los Petroleros están ocupando en este momento una de las salas de reunión aquí de este predio, que es el predio principal de la Petrobras, la sede de la Petrobras. Ellos están ocupando una sala desde el pasado viernes para exigir que la empresa retorne a la negociación. Mientras tanto, aquí se armó una vigilia de solidaridad a estas 5 personas, a estos 5 petroleros que siguen ocupando una sala de reunión desde el pasado viernes. Una movilización
movilización que además de estos 17.000 trabajadores que participan, también tiene el apoyo directo de parte de la sociedad y de muchos movimientos sociales que están aquí sumados a esa vigilia, pero también en otras movilizaciones. Allí la situación entonces en Brasil. Vamos ahora hasta China con Iranzi Peraza. Actualización sobre brote de coronavirus, 491 muertos, 24.363 casos confirmados en China, 182 en el extranjero. Gobierno chino refuerza el plan de contingencia con nuevas disposiciones para frenar la epidemia. Hay uno más de China. Seguimos, allí está. China agradeció las donaciones, mensajes y gestos de apoyo recibidos de gobiernos de todo el mundo en medio de la emergencia por epidemia del coronavirus. Lo acompaña precisamente Iranzi Peraza con esta fotografía. Y un tuit más, este es de Siria, Hisham Wanus desde Damasco. En las últimas 24 horas, el ejército árabe sirio liberó de los terroristas 24 localidades en el sur y sureste de Idlib. Cortó las vías de suministro de extremistas en la estratégica ciudad de Sarakeb. Se posicionó a menos de 8 kilómetros de la ciudad de Idlib. Fotografías que también dan cuenta de esta nueva victoria, así la considera el ejército árabe sirio en esta lucha contra el terrorismo internacional. Nuestro tema en desarrollo se da en Cuba. Este miércoles el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, llega de visita a la isla y se reunirá, por supuesto, con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, como parte del inicio de una gira oficial por varios países de América Latina. La visita de Lavrov a Cuba cumplirá con el objetivo de fortalecer lazos en los ámbitos industrial y financiero binacionales en el marco del bloqueo de Estados Unidos contra el país. Ambos gobiernos sostienen una línea política común contra el injerencismo y el desarrollo basado en la cooperación. Como parte de la gira por América Latina, Lavrov previo visitará además México y Venezuela. ¿Cuál es la agenda de esta visita del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a la isla? Le preguntamos a Fabiola López vía telefónica desde La Habana. Hola Fabiola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andas, Tatiana? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues hay expectativas con esta visita del canciller ruso Sergei Lavrov. La agenda, me preguntaba, va a ser una visita fugaz. Él va a estar haciendo una parada en la ciudad de Santiago de Cuba, que queda a unos 900 kilómetros de La Habana, al este de La Habana, y lo que ha trascendido son dos actividades fundamentales. Él va a estar al filo de las 9 de la noche, tendrá lugar una ceremonia de honores al héroe nacional de Cuba, José Martí, en el cementerio de Santa Ifigenia, y también va a estar colocando una ofrenda floral frente al monolito que guarda las cenizas del comandante en jefe Fidel Castro. Poco tiempo después va a sostener un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Tatiana, ha trascendido que las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos contra Cuba pudieran estar como uno de los temas de las conversaciones y también, por supuesto, van a estar hablando sobre temas de interés bilateral, sobre todo temas económicos. Hay que tener en cuenta que La Habana y Moscú son socios estratégicos en la escena mundial y ambos países tienen muchos planes de colaboración económica. Rusia está participando de forma intensiva en el programa de desarrollo de Cuba hasta el año 2030, con planes de reparación y modernización de ferrocarriles, con planes en la construcción de bloques energéticos, adiestramientos de especialistas, planes de cooperación médica, en la educación, también otros renglones. Hay que tener en cuenta que el intercambio entre los dos países en 2019 superó los $500 millones, o sea que se está en muy buen momento de las relaciones comerciales y la perspectiva es a que aumente. Recordemos que el canciller Lavrov también estuvo el año pasado acá en Cuba y discutió con Bruno también diversos aspectos de esta cooperación bilateral, incluidos los temas referentes a relaciones comerciales, económicas, culturales, también humanitarias, Tatiana. Para muchos expertos, las relaciones de Cuba y Rusia son referenciales y un ejemplo para el mundo entero por los nexos que se tienen entre una gran potencia como es Rusia y una pequeña isla del Caribe como es Cuba, Tatiana. Con tanto de historia y con tanto de cooperación, gracias Fabiola, estamos pendientes de esta gira, te despedimos vía telefónica. Y poco antes de partir a Cuba, en una entrevista para Prensa Latina desde Moscú, precisamente el canciller ruso Sergei Lavrov
rechazaba las agresiones de Estados Unidos contra naciones de América Latina que precisamente no se pliegan a sus intereses. El jefe de la diplomacia rusa señaló: vemos que los intentos de Estados Unidos de subordinar a América Latina a sus intereses geopolíticos están dirigidos a derrocar a los gobiernos incómodos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, para lo cual se toma como base ideológica a la arcaica doctrina Monroe. El canciller Lavrov también afirmó que la Casa Blanca refuerza la presión mediante sanciones contra aquellos gobiernos que mantienen su independencia nacional, su soberanía e identidad. Esa línea tiene un claro carácter antihumano, contradice las normas reconocidas del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. Seguidamente declaró: estoy de acuerdo de que los procesos de integración en América Latina no viven sus mejores momentos. Es claro un determinado desbalance de la construcción de la integración regional que tiene lugar con la ayuda de fuerzas extranjeras. Igualmente enfatizó: nosotros siempre nos pronunciamos por una América Latina unida, política y económicamente fuerte, pues solo en esas condiciones esa región puede materializarse como una de las bases del proceso de creación del mundo multipolar. Por último, destacó el potencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que vemos como un espacio regional único para impulsar una agenda unificadora sin confrontaciones. Les recordamos la pregunta del día. La gira del presidente de Argentina por Europa tiene como telón de fondo una inmensa deuda con el FMI heredada de 4 años del macrismo. Un dato: la deuda externa del país equivale al 90% del PIB. ¿Se podrá pagar? Aquí están tus respuestas. Guillermo Lescano, muy buenas tardes. Tatiana, tiene que estar presente a oposición para que se pague esta deuda que contrajo @Mauricio Macri. Se podrá pagar con el apoyo de la oposición. La gira del señor presidente Alberto Fernández es muy firme, sin embargo, necesitamos unión. Muy buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, Guillermo. Gracias. Leonardo Urrieta, buenas tardes. ¿Se puede pagar? Solo los gobiernos progresistas pueden solventar este tipo de deudas adquiridas por un gobierno de la extrema derecha, como lo fue el señor Mauricio Macri. Así actúa el neoliberalismo, pero gracias a Dios está el presidente Alberto Fernández. Ahí la respuesta de ustedes. Gracias por enviarnos estas reflexiones. Y así ponemos punto final a esta emisión de Temas del Día. Como siempre, un placer acompañarles. Sigan con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy José Daniel López y bienvenidos a una nueva emisión de Deportes Telesur, un programa cargado con la mejor información del apasionante mundo del deporte. A continuación, nuestros titulares. Colombia tiene 24 boletos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y el nuevo director técnico de la Vinotinto, José Peseiro, viajará a Europa para establecer contacto con los jugadores que actúan en ese continente. Iniciamos Deportes Telesur con notas vinculadas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que en los últimos días el coronavirus ha generado mucha preocupación a nivel mundial y pone en peligro el desarrollo de este certamen olímpico. Así lo dio a conocer el director ejecutivo del comité organizador de esta edición, quien manifestó lo siguiente: estoy seriamente preocupado, espero que esto se resuelva lo antes posible, dijo Toshiro Muto.
Mientras tanto, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, explicó que su país está trabajando duro para minimizar cualquier tipo de brote durante el desarrollo del evento mundialista. Por otra parte, es importante recordar que varios eventos clasificatorios a Tokio 2020, incluidos el bádminton y el boxeo, se han pospuesto debido al virus. Estoy seriamente preocupado de que la propagación de enfermedades infecciosas causadas por nuevos coronavirus pueda arrojar agua fría sobre el impulso de los Juegos. Espero que disminuya lo antes posible. Como comité organizador, nos gustaría tomar medidas contra enfermedades infecciosas firmemente, en cooperación con IPC, el Comité Olímpico Internacional, el gobierno japonés y el gobierno de Tokio. Y continuamos hablando de la próxima cita olímpica Tokio 2020 y vamos a repasar cuántos atletas de la delegación colombiana se han clasificado hasta el momento al certamen que se desarrollará en suelo asiático este año. A continuación, los detalles. El Comité Olímpico Colombiano sigue apostando por sus atletas en este proceso de clasificación para el máximo evento universal, que dará inicio el 24 de julio y finalizará el 9 de agosto. En este sentido, ya se encuentra confirmado 24 boletos con destino a Tokio por parte de la delegación colombiana, dentro de los que se encuentran aseguradas plazas en atletismo, natación, ecuestre, arquería, además de la lucha y el ciclismo de ruta. Es importante destacar que dentro de estos cupos sobresale la deportista Caterine Ibargüen, quien estará en sus terceros Juegos Olímpicos. Estuvo en Río 2016, en esta oportunidad conquistó la presea de oro y plata en Londres 2012. Por lo tanto, busca finalizar su carrera deportiva por todo lo alto con un podio en la cita de los 5 aros en esta edición. Asimismo, el boxeador Juberge Martínez, Sandra Lorena, entre otros. Hablamos ahora de la venezolana Jessica López, quien comandará a la delegación de gimnasia artística en el clasificatorio continental que otorgará cupos directos a Tokio 2020 el próximo mes de mayo. Junto a ella, que ha asistido a 3 citas olímpicas, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016. Estarán 2 de las gimnastas más talentosas de Venezuela y que quieren dejar en alto el nombre de su país. Ellas son Débora Salmina y Milka León. Las 3 gimnastas viajarán a Utah, Estados Unidos, para disputar el preolímpico que repartirá los últimos boletos disponibles a las Olimpiadas de Tokio. Cambiamos de tema y les contamos que la Federación Internacional de Motociclismo ha confirmado la suspensión provisional del piloto italiano Andrea Iannone por haber dado positivo en un control antidoping tras el Premio de Malasia 2019. Iannone permanece provisionalmente suspendido hasta entonces y por lo tanto no podrá participar en cualquier competición de motociclismo o actividad relacionada hasta nuevo aviso. Así lo señaló la Federación Internacional de Motociclismo. El italiano de 30 años se ha ubicado en tercer lugar en el Mundial de Moto2 en las ediciones de 2010, 2011 y 2012. El año pasado se ubicó 16º en el Mundial de MotoGP con el equipo oficial de Aprilia. Por otro lado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha informado este martes que se declara incompetente para dictaminar sobre una petición para incluir una prueba femenina de 50 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de 2020. Un grupo de atletas conformado por la portuguesa Inés Enríquez, la australiana Clary Goods, las ecuatorianas Paola Pérez, Joana Ordóñez y Magali Bonilla, la estadounidense Erin Taylor Talcott, entre otros, presentaron ante el TAS un recurso contra el Comité Olímpico Internacional para tratar de que las atletas femeninas puedan participar en la prueba de 50 kilómetros marcha con clasificaciones distintas para hombres y mujeres. Sin embargo, el TAS ha emitido este martes un comunicado en el que afirma que no tiene la jurisdicción para dictaminar sobre las apelaciones. Ahora nos vamos con notas del mundo del tenis porque luego de culminar el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, se dieron a conocer las nuevas posiciones en el ranking ATP y WTA. Veamos los detalles a continuación. El pasado domingo finalizó la edición 108 del Abierto de Australia, lo que significó que el serbio